Buenos días, lunes 6 de septiembre de 2010, bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Este lunes saludamos a nuestros cibernautas que nos acompañan como siempre a través del www.laprensagráfica.com y también a quienes desde este día nos ven en señal abierta en CCTV, canal 25 y 95 en cable, a las 9 de la noche de lunes a viernes. Un saludo especial para ustedes que esperaban este programa. Como siempre, ustedes tienen opciones de participar en esta entrevista, lo pueden hacer a través del chat que está habilitado en este momento, a través del correo electrónico o seguirnos a través del Facebook. Hace más de 2 semanas, 72 inmigrantes fueron masacrados en un rancho en Tamaulipas, México, cuando intentaban llegar a Estados Unidos. El Salvador repatrió este fin de semana a 11 de los cadáveres de los compatriotas, precisamente que fueron asesinados durante esa masacre. ¿Qué consecuencias tiene este hecho en las relaciones entre El Salvador y México? ¿Cómo deben ambos países enfrentar ese problema, entendiendo que la migración va a continuar? Son solo algunas preguntas que están planteadas alrededor de este lamentable hecho. Bernardo Méndez, consejero de Asuntos Económicos y de Prensa de la Embajada de México, nos acompaña esta mañana en nuestros estudios. Bernardo, es un gusto que nos acompañe. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, William. Gracias a tu programa, a la Prensa Gráfica, por esta oportunidad de estar con el amplio público que tienes, tanto vía internet y ahora por Canal 25. Claro, gracias, Bernardo. Para comenzar, el día de ayer, Bernardo, entonces fueron repatriados 11 cadáveres de los salvadoreños asesinados en Tamaulipas. Quisiera saber en principio, ¿qué tipo de ayuda ha facilitado el gobierno de México en este proceso? Con mucho gusto, el día de ayer en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana llegaron los 11 cuerpos de los salvadoreños, entre ellos 3 mujeres que lamentablemente estuvieron en este trágico suceso de San Fernando, Tamaulipas. Desde un principio el gobierno de México, como se hizo público, habilitó una aeronave para que los diplomáticos de todos los países fueran al lugar de los hechos para iniciar el proceso de identificación. Y en lo referente a esta repatriación de los cadáveres el día de ayer domingo, el gobierno de México ha estado pues muy pendiente y esta aeronave que llegó pues se fue coordinado con la Cancillería Aeronáutica Civil de El Salvador para que se hicieran todos los arreglos necesarios. Es decir, el transporte de los cadáveres de los compatriotas, además de quienes fueron asesinados de otros países, ha corrido entonces por cuenta de la Fuerza Aérea. Es la Fuerza Aérea la que ha facilitado. Pero el proceso que tiene que ver con la entrega de ataúdes y ese tipo de cosas, también el gobierno de México, ¿no? La parte ya local son arreglos que se han hecho por instrucciones del presidente Funes, en el caso de El Salvador, y en el caso de otros países donde ha habido repatriaciones, como en Honduras, ha sido parte de gestiones de los gobiernos, en este caso, pues del gobierno de Honduras. En el caso de El Salvador, muy enfáticamente, el presidente Funes, el día de ayer en el discurso, señaló que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo para apoyar a los deudos. En la sepultura, cristiana sepultura, expresó de los familiares que murieron trágicamente pues en Tamaulipas, México. ¿Qué es lo que ha tardado un poco todo este proceso de repatriación de los cadáveres? Bueno, ya han pasado un poco más de 2 semanas, ¿no? Desde el momento en que fueron asesinados, porque se supone que murieron un día domingo, que fueron asesinados un día domingo, y aparecieron los cadáveres, fueron reconocidos públicamente hasta un día martes, si no mal recuerdo. Exactamente. ¿Qué es lo que ha pasado en 2 semanas? ¿Por qué es tan lento el proceso? Bueno, aquí se tuvieron que hacer pruebas de ADN, se tuvo que viajar al lugar de los hechos de parte de miembros de los consulados de los países que tenían pues personas que habían sido asesinadas. Igualmente viajaron miembros de la Policía Nacional Civil, expertos relacionados en medicina forense de ambos países, para tener todos los elementos de seguridad. De hecho, el avión de la Fuerza Armada estaba preparado desde hace días, pero de parte de la Cancillería de El Salvador y de las autoridades se tenía que estar plenamente seguro, claro, con total certidumbre de que eran
cuerpos de ciudadanos de El Salvador. Perfecto, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos a hablar un poco sobre qué ha hecho el equipo de salvadoreños que ha viajado a México en estos días, equipo digo que ha enviado el gobierno de El Salvador. Ya volvemos. En estas vacaciones, quédate y recorre nuestros pueblos llenos de historia y tradiciones, con sabores únicos para disfrutar en familia, donde el colorido invade el ambiente, donde miles de experiencias se mezclan, lugares increíbles que te invitarán a regresar. El Salvador, más tuyo, más cerca y más accesible. Vívelo. Ministerio de Turismo y Corsatur, Gobierno de El Salvador. Acesuiza le ofrece el nuevo beneficio de desempleo para el pago de las primas de sus seguros de vida, salud, autos y residencial. Si usted llegara a quedar sin empleo, Acesuiza le cubre el pago de las primas pendientes de su seguro. Porque soy previsor, tengo toda la protección y respaldo cuando más lo necesito. Acesuiza asegura su tranquilidad. Seguimos esta mañana conversando en nuestros estudios con Bernardo Méndez. Él es el consejero de Asuntos Económicos y Prensa de la Embajada de México en nuestro país. Bernardo, le decía en el segmento anterior, entonces, El Salvador ha enviado un equipo de personas a trabajar alrededor del reconocimiento de los cadáveres de los compatriotas. ¿Cómo es que han coordinado entonces con los equipos de México? Porque en el corte me decía usted que esto se ha hecho directamente de gobierno a gobierno. Es decir, los familiares de las víctimas no han viajado a México de ningún país. No, se han mostrado con gran cooperación para tener las pruebas de ADN de los familiares y hacer la prueba, ¿verdad? En este sentido, pues México, como tú sabes, William, desafortunadamente son centenares de mexicanos que mueren cada año, en este caso en territorio de Estados Unidos, y se tiene que desarrollar un procedimiento cada vez más avanzado para la identificación, inclusive rehidratar partes de huesos cuando ya tienen tiempo de fallecidos. En otras palabras, pues se cuenta ya con una experiencia de muchos años que en colaboración con universidades de los Estados Unidos, de México, se ha ido avanzando en no tener fallas, y obviamente otros elementos que ayudan a la identificación, como son tatuajes, dentadura, tipo de piezas dentales, son importantes. En ese sentido, pues en el caso de El Salvador, con esta tradición migratoria también muy importante en América Latina, ayer lo mencionaba el presidente Funes, que desafortunadamente pues muchas de las personas que han viajado, y es el caso de México y otros países, pues no han encontrado oportunidades adecuadas en sus países de origen, y en ese sentido pues se ha hecho pues esfuerzos también para en la cooperación de México se logre la protección de los migrantes, y yo creo que este hecho es un hecho pues que el mismo presidente Funes ayer lo señalaba como posiblemente una provocación al gobierno de México en el combate al narcotráfico, que lo ha estado haciendo de manera frontal en los últimos años. Bernardo, justamente el presidente Funes decía ayer que hay un salvadoreño sobreviviente que se encuentra en Estados Unidos. Quisiera que me explicara usted concretamente cuál es el número final de cadáveres que se encontraron entonces en el rancho San Fernando, en Tamaulipas, y cuál es la información que tienen ustedes de cuál es el número de sobrevivientes finalmente, porque bueno, teníamos al principio un ecuatoriano, ¿no? Luego el presidente de Ecuador, Correa, confirmó de que también había un hondureño, y de hecho era confirmado. Ahora el presidente Funes dice que también hay un salvadoreño, pero que está en Estados Unidos. ¿Cuál es la información oficial que tiene el gobierno de México? Bueno, la información oficial que se tiene desde un inicio es en relación a las personas que pues estuvieron asesinadas, se fueron asesinadas en este trágico hecho de San Fernando, Tamaulipas, y el número es de 72.
También desde el principio... 72, perdón, son los cadáveres que encontraron en ese lugar, ahí en el rancho. Exactamente. Y también desde el principio la autoridad mexicana, a través del vocero del Consejo de Seguridad Nacional, sabemos sobre el caso del sobreviviente ecuatoriano que regresó a su país. Sobre los otros casos recientes, digamos, no tengo yo información oficial del gobierno de México. Porque sí, lo que queda un poco la duda es cómo es que de repente también un salvadoreño ahí sobreviviente y se encuentra del lado de Estados Unidos. Es decir, ya son cosas un poco que a cualquiera le llaman un poco la atención, ¿no? Esta información la dio a conocer ayer el presidente Funes vamos a decir, en esta pues muy especial situación del recibimiento pues de los cadáveres y los familiares que recibieron las condolencias, el pésame del presidente. No teníamos información sobre este salvadoreño que sobrevivió y está en Estados Unidos. Yo me imagino que en el día de hoy y en las últimas horas habrá una reacción oficial del gobierno mexicano, porque no teníamos noticia. Apenas ayer, después del discurso, se informó de parte nuestra a las autoridades de México sobre este hecho. Perfecto. Una nueva pausa comercial. Volvemos con más de la entrevista en línea. ¿Sabías que cada bolsa plástica que tiras a la calle demora más de 400 años en deshacerse? Y si no paramos ahora, el plástico terminará por asfixiarnos. Por eso, el azúcar salvadoreña ha cambiado todos sus empaques por plásticos OXO biodegradables que solo demoran 5 años en deshacerse. Una iniciativa para beneficio de nuestro medio ambiente y de todos los salvadoreños. Bernardo, quiero que nos explique un poco, le decía en el corte comercial que, bueno, estamos viendo que los sobrevivientes de la masacre, me imagino que son, obviamente, serían claves para la Fiscalía en México para poder darle seguimiento a la investigación que está en curso. Pero, bueno, están saliendo. El ecuatoriano ya está en su país, el hondureño no sé finalmente si está en Honduras ya. Hay un salvadoreño que ahora se confirma que está en Estados Unidos. No sé si eso va a complicar un poco más el proceso de investigación para las autoridades en México, Bernardo. Afortunadamente hay convenios firmados bilaterales de cooperación entre las procuradurías de la República de cada país que prevén este tipo de situaciones, no solamente en el ámbito de la cooperación legal internacional, en la persecución de delitos, hay específicamente en lo de trata de personas, pero también hay otros convenios que permiten una fuerte, digamos, colaboración e intercambio de información. Es decir, esto significaría, perdón, que las personas, aún estos testigos, aún estando fuera de México, ellos pueden contribuir con su declaración. ¿Y hay forma de oficializar esa declaración aún cuando estas personas puedan estar en Estados Unidos, en Ecuador o Honduras? Efectivamente. Lo que hay que ver, ¿verdad?, es que la persona que va a declarar, vamos a decir en el caso del ecuatoriano o del salvadoreño, serían las autoridades de ese país. En el caso de la última persona mencionada por el presidente Funes, va a ser muy importante, en primer lugar, guardar una total confidencialidad sobre la ubicación y todos los datos de esa persona. Creo que eso es fundamental, y que obviamente haya una colaboración estrecha entre el gobierno y las autoridades respectivas de Estados Unidos con las autoridades de El Salvador,
para permitir que esa información pueda contarse con ella y que al mismo tiempo las investigaciones en México que el presidente Calderón ha pues, señalado, ¿verdad?, que es prioridad del gobierno de México castigar a los culpables, definitivamente que es fundamental este enlace y esta cooperación e intercambio con los países donde están los testigos. Usted decía que es clave guardar la identidad, en reserva la identidad de las personas sobrevivientes. Sin embargo, inmediatamente después de este hecho conocimos la identidad del ecuatoriano. ¿Quién filtró esa información? ¿Quién fue el que dio a conocer? Y finalmente, obviamente, que los medios mostraron las imágenes del ecuatoriano, ¿no? Que a mí me parece que sí es bastante grave porque es un testigo clave en una situación, una masacre como esta. Pero, ¿quién fue que filtró en principio entonces el nombre de esta persona? Luego hasta se tuvieron imágenes, Bernardo. Sí, definitivamente, pues de parte del gobierno de México, pues el presidente Calderón expresó, digamos, y lamentó de que se hubiera dado esta información de la persona que sobrevivió. Sin embargo, no tengo los detalles yo de cómo se filtró el nombre de la persona de Ecuador que pues trascendió y ha sido entrevistado, tiene protección de su gobierno, pero definitivamente de parte del gobierno de México sí se lamentó de que no sé si de dónde vino esa falla, ¿verdad? Pero pues desafortunadamente trascendió el nombre y la imagen de esta persona. En algún momento determinado pudo haber intereses, gente interesada en que se revelara el nombre de esta persona, digo, porque eso de alguna forma también obstaculiza un proceso de investigación, ¿no? No sé los detalles de cómo se originó, ¿verdad?, el que se diera a conocer el nombre, pero yo creo que es un elemento fundamental, como decía yo, en el caso de este último testigo, sí ser sumamente cuidadosos sobre la identidad y guardar toda la confidencialidad del caso. Perfecto. Debo hacer otra pausa. Cuando regresemos hablemos un poco más del caso concreto de esta masacre y más adelante podemos ir viendo ya un poco sobre las preguntas planteadas al inicio de la entrevista. ¿Qué impacto tiene esto en las relaciones El Salvador y México? ¿Qué consecuencias se pueden ver a futuro? Vamos a la pausa. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Learn, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. En la entrevista en línea continuamos conversando esta mañana con Bernardo Méndez, él es consejero de Asuntos Económicos y Prensa de la Embajada de México. Estamos hablando sobre la situación de los compatriotas que fueron asesinados en el rancho San Fernando en Tamaulipas, en México hace 2 semanas, y obviamente ya conversamos sobre la repatriación de 11 cadáveres que ha ocurrido el día de ayer, compatriotas lamentablemente que murieron y que fueron recibidos ayer por el presidente de la República y otras autoridades. Bernardo, para ir concluyendo sobre el tema puntual de este hecho lamentable, quisiera saber finalmente cuál es la versión oficial que se tiene sobre este caso. A estas alturas, cuál es la información la que se cuenta y que puede ser obviamente pública, ¿no? De alrededor, porque se menciona si fue el narcotráfico, fueron los Zetas. ¿Quiénes pudieron haber cometido esta masacre? Sí, de manera pública, el gobierno de México, a través del propio presidente de la República, Felipe Calderón, ha reconocido
la participación de esta delincuencia organizada vinculada con el narcotráfico, y en particular se ha mencionado a un grupo pues de narcotraficantes conocidos como los Zetas. Así que pues sí está visto, como mencionaba hace un momento, el propio presidente Funes habló de una provocación en contra de las acciones del gobierno de México para combatir el narcotráfico de manera frontal a partir de la administración del presidente Calderón, que ya pues son 4 años de gobierno. Claro, y el gobierno de México también compartiría ese criterio del presidente Funes de que puede ser una provocación de los grupos de narcotráfico que están siendo afectados, obviamente, por el combate frontal de parte del gobierno mexicano. Digamos, es una hipótesis que no se había manejado, vamos a decir, de manera oficial. Sin embargo, creo yo que se puede considerar hipotéticamente pues como algo que está en ese contexto, ¿verdad?, de una lucha frontal que ha dado el gobierno de México, como ustedes han sabido por la prensa, por las informaciones. Han sido encarcelados y en algunos casos pues han muerto varios en las persecuciones de estos jefes de narcotráfico. Así que pues es una posibilidad que nosotros consideramos que el problema de lo que es la delincuencia organizada tenemos que buscarlo también en las redes, que ayer también el presidente Funes lo mencionó, ¿verdad? Lo que son los tratantes de personas que operan en todos los países, y mencionó específicamente en el caso de El Salvador las personas que aquí pues tienen las conexiones con las mafias en México y de igual manera en otros países de América Latina. O sea, es un tipo de organización transnacional que implica una respuesta regional, una respuesta de los países de América Latina y a nivel internacional, porque sabemos que en esto pues hay operativos de estos grupos de narcotráfico que operan a nivel global. Bernardo, ¿el gobierno de México se considera incapaz de poder dar seguridad a su gente y también a aquellos que van en paso hacia Estados Unidos? No, ¿O tiene posibilidades reales el gobierno de poder dar seguridad? No, adelante, después de lo que ha ocurrido. No creo que la palabra sea incapaz. Lo que sucede es que en un estado como en el que estamos en esta lucha, hay espacios, ¿verdad?, de donde se combate al narcotráfico que puede resultar, vamos a decir, de vulnerabilidad. En el caso de los informadores y comunicadores, pues sí ha habido algunas advertencias, ¿verdad?, sobre riesgos que hay. Y obviamente nosotros hemos hecho una campaña desde hace años para los peligros que corren los migrantes mexicanos en su intento de pasar a los Estados Unidos. Para cerrar este segmento, hay quienes han dicho de que, bueno, puede ser una disputa entre cárteles en la zona esa donde ocurrió, en San Fernando, Tamaulipas, donde ocurrió la masacre. Otros hablan de otro tipo de acciones. ¿Qué es lo que más está apuntando esto? Porque uno dice, bueno, si fueron personas que estaban acostumbradas a extorsionar a los inmigrantes en esa ruta, una masacre de esta naturaleza, de esta magnitud, llamaría la atención, como ya ocurrió, de todo el mundo, ¿no? Entonces, pero digamos, lo que está por verse es por qué masacrar a 72 personas. Eso es lo que pues resulta racionalmente inexplicable, ¿no? Como un hecho realmente aberrante, ¿no? Y que todavía yo creo que muchos no podemos encontrar una explicación lógica a esta situación. Por eso el hecho mismo pues de que los narcotraficantes están en estos enfrentamientos, sí tenemos evidencias que muchos de los que han muerto en esta batalla han sido precisamente gente de los carteles en enfrentamientos donde se da una lucha encarnizada entre los carteles. O sea, varios miles de estas personas que han muerto han sido producto de estas disputas internas de los carteles. Perfecto, una nueva pausa comercial, regresamos con más de la entrevista.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bernardo, de hecho, esta matanza que ha ocurrido en Tamaulipas ha generado la protesta de muchos líderes latinoamericanos, quienes se quejaron en el momento inicial de que México había fallado en proteger a los migrantes, a pesar de que se había denunciado sobre el maltrato de mexicanos en Estados Unidos. De hecho, Mario Canaguati, que es el canciller hondureño, decía, y eso se lo leo entre comillas, sentimos que México necesita reaccionar y actuar de manera responsable para asegurar que las autoridades mexicanas están en control, más que a las organizaciones criminales y los traficantes de personas. ¿Cómo ven este tipo de planteamientos que están ocurriendo, Bernardo, alrededor de algunos gobiernos centroamericanos ante esta situación que ha ocurrido? Evidentemente no están acusando al gobierno de México de esa situación, sino más bien sobre el tema de seguridad y un poco lo que le preguntaba antes. ¿Cómo puede hacer el gobierno para ofrecer seguridad a estas personas que transitan, o simplemente esto es imposible debido a las dimensiones geográficas y de población de México? Yo creo que, digamos, a México le corresponde una parte, ¿verdad?, de lo que es la responsabilidad, pero si no analizamos, si no observamos el fenómeno como un fenómeno regional, donde hay redes de criminales que operan en varios países, si no tenemos la capacidad de ver, vamos a decir, la parte de responsabilidad que corresponde a todos los países, inclusive a lo que es el mismo mercado de droga, ¿no?, que es Estados Unidos, no vamos a poder encontrar una solución, ¿verdad?, el tratar de encontrar un chivo expiatorio, ¿no? Yo creo que es fundamental. ¿Usted teme, perdón, que en un momento determinado se esté elevando a esa categoría México de chivo expiatorio? Pues digo, yo lo que veo es que si no se entiende el fenómeno como un fenómeno donde hay redes de coyotaje que operan en los países de donde proceden los migrantes, como lo hay en México, si no entendemos el problema del tráfico de armas también, el acceso al tráfico de armas que tienen estos grupos, el problema del narcotráfico, la necesaria cooperación internacional. Yo creo que México está haciendo la parte que le corresponde. Evidentemente que cuando se confronta de una manera que no se había hecho prácticamente en muchos años a lo que es una estructura de mafias que fue creciendo y fue desarrollándose de manera muy peligrosa en la frontera, digamos, de México como país de frontera de Latinoamérica con Estados Unidos, yo creo que hay que hacer el énfasis en la necesidad de la cooperación y de fortalecer esa cooperación. Este es un poco o una buena parte del viaje que está planeado de parte del presidente Funes a México, es fortalecer esa cooperación. Necesito hacer otra pausa. Cuando regresemos hablemos entonces justamente de ese viaje a México del presidente Funes y la reunión que podría sostener con Felipe Calderón, Bernardo, y también de entonces cómo la visión de cómo enfrentar este fenómeno del narcotráfico, el crimen organizado regionalmente, decía usted, pero ¿qué más hay que hacer para poder entonces enfrentar el fenómeno? Ya volvemos. En estas vacaciones, quédate y recorre nuestros pueblos llenos de historia y tradiciones, con sabores únicos para disfrutar en familia, donde el colorido invade el ambiente, donde miles de experiencias se mezclan, lugares increíbles que te invitarán a regresar.
El Salvador, más tuyo, más cerca y más accesible. Vívelo. Ministerio de Turismo y Corsatur. Gobierno de El Salvador. Hacia Suiza le ofrece el nuevo beneficio de desempleo para el pago de las primas de sus seguros de vida, salud, autos y residencial. Si usted llegara a quedar sin empleo, Hacia Suiza le cubre el pago de las primas pendientes de su seguro. Porque soy previsor, tengo toda la protección y respaldo cuando más lo necesito. ACE Suiza asegura su tranquilidad. Bueno, Bernardo, explícanos entonces, usted hacía ya referencia de cómo debe enfrentarse este tema de manera regional, el tema del narcotráfico, decía el trata de personas, la inmigración. El tráfico de armas. El tráfico de armas mencionaba también. De hecho, esta semana se ha conocido de algún armamento que fue encontrado a los grupos criminales en México, de armamento que debo entender que estaba registrado en Estados Unidos, ¿no? Y llegó a manos de narcotraficantes en México. Entonces, es de manera integral, o sea, México por sí solo no va a poder contra esto, como tampoco podría Guatemala, El Salvador, Honduras, ¿cree usted? Efectivamente, yo pienso que tiene que darse, y es parte de la estrategia que el gobierno mexicano pues está buscando y está promoviendo desde hace años, que es este esquema de cooperación y de coordinación entre las autoridades. Hay otros aspectos fundamentales que a veces no se mencionan y que pues ayer fue mencionado por el presidente Funes, que es el punto relativo a generar las oportunidades de empleo en los lugares de origen de los migrantes. Esto se pierde de vista muchas veces, pues quizás porque no es muy noticioso, pero uno de los puntos claves es que las personas tengan oportunidad de desarrollo, de empleo digno, de educación y salud, como lo mencionó ayer el presidente. Son deudas que los gobiernos, incluyendo en México, hemos tenido por muchas décadas, esa deuda con la gente que necesita trabajo y que se ve forzada a migrar. Y de alguna manera, pues este es un fenómeno que mientras no resolvamos con programas de desarrollo adecuados, con microempresas familiares, con créditos, con tecnología, desafortunadamente la gente va a seguir desesperadamente buscando una opción hacia Estados Unidos y Canadá, como lo mencionó el presidente. Claro, pero aún bajo esas condiciones, ¿no cree Bernardo que la migración va a continuar? Es decir, porque habitualmente en nuestros países hay una tendencia a medir las condiciones de vida de los norteamericanos con las condiciones que tenemos en este país. Y por mucho que querramos, obviamente Estados Unidos es la primera potencia mundial, o sea, es un mundo totalmente desarrollado. No se va a tener esas condiciones, pero entonces, ¿no cree que siempre habrá esa inquietud de Latinoamérica de migrar hacia Estados Unidos, aún teniendo las condiciones ideales en estos países? Bueno, yo creo que si hay un desarrollo mayor y sabiendo, pues, y esto lo digo también por México, ¿no?, de los riesgos que implica el aventurarse sin tener la documentación adecuada para estar en Estados Unidos, yo pienso que puede ser un elemento disuasivo muy importante, como lo señalas. Quizás no se pare la migración, pero en el momento en que las personas tengan más alternativas en sus lugares de origen, yo creo que si hay una buena infraestructura para esto y capacitación y elementos de crédito, yo creo que puede ser un elemento disuasivo importante. Sin embargo, yo creo que el énfasis en la protección y en la seguridad es un elemento fundamental, aún pensando que logremos tasas buenas de desarrollo. Yo creo que no podemos pues dejar de lado el punto de seguridad. ¿Cómo debe ser la relación norte-sur, es decir, de Estados Unidos con los países del sur? Le pregunto esto porque la semana pasada leíamos información que a mí me pareció un poco exagerado, pues Muammar Gaddafi, el presidente libio, el dictador libio, proponía a Europa, por ejemplo, que le facilitaran cerca de 5.000, 6.000 millones de euros anuales y él podía ayudar a disminuir la inmigración africana hacia Europa. Una especie de chantaje finalmente, pues, pero ¿cómo se debe establecer esa relación entonces para que esto pueda ir disminuyendo las migraciones, Bernardo? Bueno, yo creo que un elemento fundamental está en las políticas de
de países desarrollados a través de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, en el caso de Europa, las instituciones europeas, el generar mayores posibilidades para los países, y que al mismo tiempo los países como México, El Salvador, están haciendo un esfuerzo muy importante en la transparencia y la lucha anticorrupción, porque como lo señalas, ese tipo de situación en el cual hay flujo de dinero y no hay una transparencia, ¿verdad?, en el uso de esos dineros, donde hay un pequeño grupo en un país o hay una manera en que no se sabe el destino, eso no va a permitir que los países desarrollados generen estas nuevas políticas. Pero yo creo que sí es necesario un cambio de visión en los organismos y de ver de que el problema migratorio tiene que ver con un intercambio desigual, histórico, comercial, tiene que ver con relaciones muy inequitativas en el comercio internacional para los países de América Latina, de África, y creo que pues hay una parte de responsabilidad muy importante de los países desarrollados y sus instituciones. Bueno, hacemos otra pausa. Cuando regresemos hablemos ahora sí de la agenda que puede tener el presidente Funes con Felipe Calderón en México. Ya volvemos. ¿Sabías que cada bolsa plástica que tiras a la calle demora más de 400 años en deshacerse? Y si no paramos ahora, el plástico terminará por asfixiarnos. Por eso, el azúcar salvadoreña ha cambiado todos sus empaques por plásticos OXO biodegradables que solo demoran 5 años en deshacerse. Una iniciativa para beneficio de nuestro medio ambiente y de todos los salvadoreños. Bernardo, antes de pasar a las preguntas puntuales sobre el tema que ya hemos planteado, Rodolfo Alas nos está escribiendo desde Trenton, en New Jersey. Dice, ¿por qué hasta hoy ponen el grito en el cielo si esto es un mal viejo y que ya ha sido del conocimiento de las autoridades y los coyotes? Dice, bueno, hay un planteamiento y una pregunta sobre esto. Me gustaría escuchar su opinión, Bernardo. Bueno, yo creo que se ha estado enfatizando el problema desde hace tiempo. Desafortunadamente, situaciones trágicas como la que hemos tenido, pues es una situación que pone en alerta fuertemente pues a todos los gobiernos, a las autoridades, a la opinión pública. Sin embargo, yo creo que hay que ver, en el caso de México, pues se ha hecho un esfuerzo regional, se ha hecho un esfuerzo de cooperación. Sin embargo, quizás no se ha tomado todas las precauciones necesarias, y es una voz de alerta que pues debemos escuchar. Yo creo que esto va un poco en el sentido de que, por ejemplo, no sé si usted leyó la información, pero bueno, la semana pasada estuvo en nuestro país Carlos Bartolo Solís, que él es administrador de la Casa de la Misericordia en Arriaga, y él nos decía en este programa justamente, Bernardo, que desde 2005 se había venido denunciando los maltratos y especialmente los secuestros. Entonces, un poco de que daba la inquietud de si alrededor de esto no ha habido un poco de negligencia o de demasiado letargo a la hora de reaccionar ante esta situación de violencia en México contra los inmigrantes. Bueno, el punto que señalabas hace un momento, ¿verdad?, sobre lo que es la complejidad de México, ¿no?, como un país con 32 diferentes entidades federativas, pues lo que equivale a departamento. Sí, sí. La situación de que muchas veces tenemos en el ámbito regional de México, vamos a decir, autoridades que no en todos los casos, digamos, en la parte federal hay la cooperación, y también, ¿verdad?, la presencia ya del crimen internacional
donde no estamos hablando solamente de mexicanos, nacionales mexicanos, sino de personas de diversas nacionalidades que operan como redes de criminalidad. Vamos a decir, en el caso de Chiapas o en el caso de Oaxaca o en el caso de la frontera norte, estamos hablando de una compleja red donde se requiere más cooperación a nivel de los propios estados de México. Hay que analizar pues cómo se da el contexto político y los retos que tiene también el gobierno mexicano, el gobierno federal, para tener ese consenso interno. ¿Esto no implica reconocer de que México está perdiendo la batalla contra el crimen organizado, el narcotráfico, Bernardo? No creo, yo creo que se ha dado una batalla, vamos a decir, muy amarga, muy dura, por lo que implica en el caso de fallecimiento, como tenemos en los elementos de seguridad que han fallecido en este tipo de confrontación. Sin embargo, yo creo que sí hay una apertura de parte del presidente para discutir algunas estrategias. De hecho, hace poco tiempo él aceptó la posibilidad de discutir, por ejemplo, el tema de la legalización de las drogas. O sea, es un tema complejo. Sin embargo, él hizo un llamado a que pues, se discuta más sobre este tema, que es complejo, pero señala pues una apertura del presidente también para repensar algunas ideas y estrategias. Ahora, hoy por hoy, ¿podría existir un compromiso de parte del gobierno mexicano de que este tipo de hechos no se van a repetir o es difícil asumir ese tipo de compromisos ante lo que ha pasado? Pienso que hay un compromiso en ese sentido del gobierno de México. Pone a prueba, ¿verdad?, vamos a decir, la palabra y la capacidad de México para combatir el crimen. Pero siento yo, como lo señalaba, pues de que esta trágica situación ha sido una voz de alarma que no es posible, digamos, permanecer con una situación que desafortunadamente, pues por diversos motivos en el pasado, a nivel regional, a nivel de los países, no se había alcanzado a ver esa dimensión quizás tan compleja, y que yo espero que en este encuentro de los presidentes pues sirva también como un aliciente para que a nivel de Centroamérica, a nivel de América Latina, pues haya un liderazgo tanto del presidente Funes como el presidente Calderón para hacer un llamado muy, muy claro al resto de Latinoamérica y a los Estados Unidos para tomar cartas en el asunto. ¿Ya se tiene fecha establecida de cuándo viaja el presidente Funes o cuándo se reúne con el presidente Felipe Calderón? No se tiene oficialmente la fecha, pero se sabe que en estos días se va a definir una agenda donde habrá temas también de cooperación económica, del proyecto Mesoamérica, los temas también de la interconexión eléctrica, los temas relacionados con cambio climático, que son muy importantes para los dos países. Perfecto. Una nueva pausa, volvemos con más de la entrevista en línea. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
Bien, continuamos conversando con Bernardo Méndez, consejero de Asuntos Económicos y Prensa de la Embajada de México en nuestro país. Bernardo, entonces el tema de una posible reunión entre el presidente Funes y el presidente Calderón no solo estaría delimitado a ver el tema exclusivamente de inmigración, el tema de derechos humanos, sino que va sobre otros temas. Sería mucho más amplia la agenda. Definitivamente hay un interés de ambos países de entender de que un elemento para poder generar un entorno de seguridad y de migración más ordenada, que en México se ha hecho un esfuerzo. Hay un programa de regularización migratoria, por ejemplo, donde cientos de salvadoreños se han hecho residentes. Son miles de menores que han sido repatriados a El Salvador, que en los últimos 10 meses hablamos de centenares de menores. Yo creo que todo este esfuerzo tiene que también que reflejarse en una cooperación económica, en una cooperación en otros ámbitos donde El Salvador y México coinciden en la parte internacional, como, digamos, no se relaciona directamente de manera aparente como es el cambio climático, pero sabemos que muchas de las situaciones de desastres naturales tienen que ver con el cambio climático. En ese sentido, yo creo que proyectos como el proyecto Mesoamérica, la parte de la cooperación técnica en salud, en educación, son elementos que van a coadyuvar a tener un entorno de mayor certidumbre en la parte de seguridad e inmigración. Inmediatamente después de la masacre, Bernardo, había un poco de preocupación a nivel regional sobre el tensionamiento político incluso que pudiera darse entre los países que se han visto afectados con la masacre y México. Una especie de tensión política derivada de un hecho tan lamentable como este. ¿Usted cree que eso, a medida que pasan los días, se ha ido eliminando esa posibilidad o cree que sí podría derivar en un tensionamiento político entre México y la región latinoamericana, sobre todo los países afectados? Pienso que se ha ido viendo con mayor madurez, ¿verdad?, con mayor ecuanimidad, pues el papel que México está jugando, la situación del combate al narcotráfico en México, la corresponsabilidad regional, y en ese sentido yo soy optimista de que esas relaciones, que a veces hay motivos también que hay que entender en el contexto de las políticas internas de los países, ¿no? O sea que también influyen, ¿no?, las situaciones políticas, los grupos de oposición, que cualquier situación es aprovechada políticamente pues para poner en tensión a los gobernantes, obviamente no solamente con los propios electores, sino a nivel internacional. Yo creo que el contexto hay que entenderlo, pero repito, soy optimista de que saldremos adelante con una mayor cooperación y mayor fortaleza en las decisiones de los países de América Latina. Es decir, para usted entonces esto en lo que debe derivar es en una mayor coordinación a nivel regional para enfrentar este fenómeno. Es decir, eso es lo que debería ocurrir, no lo contrario. Definitivamente, independientemente pues de tendencias políticas, yo creo que hay elementos prioritarios de cooperación que son fundamentales antes de cualquier diferencia, si hablamos de un gobierno como Argentina o Chile o Panamá o El Salvador o Nicaragua. Yo creo que hay elementos fundamentales que tienen que ver con el combate al crimen organizado, al lavado del dinero, por ejemplo, que permite muchas veces que los narcotraficantes utilicen ese dinero, esas ganancias. En ese sentido, yo creo que tenemos como que prioridades independientemente de los signos políticos de los gobiernos de América Latina. ¿Usted cree que ha habido demasiada dispersión en la región para enfrentar este tema? Yo no diría tanto dispersión, sino que muchas veces también por la falta de respuesta que se ha tenido en el ámbito, por ejemplo, de desarrollo, y de no solamente ver el tema de seguridad, por ejemplo, de parte de los Estados Unidos y de otros países, ¿no? Porque el fenómeno se ha convertido, el fenómeno del narcotráfico y de tráfico de personas, pues como un fenómeno internacional donde nosotros en México, el Instituto Nacional de Migración, pues digo, tenemos
personas que transitan México de Asia, de África, como bien lo señalabas, rumbo a un mercado muy particular, ¿verdad?, que es Estados Unidos, pero que en estos momentos es importante ver que también es un mercado que pues está muy decaído, con una posible recesión, digo que es momentánea, seguramente no va a cambiar, pero regresando a la pregunta, yo creo que más que dispersión debemos de hablar de una mayor coordinación y un énfasis también de los países como Estados Unidos, Canadá, que deben hacer esfuerzos no solamente en el tema de la capacitación para seguridad, sino en temas de desarrollo, en temas de cooperación técnica. Yo creo que un esfuerzo que tendría que duplicarse o triplicarse, digamos, en esa dimensión estoy hablando. Pero bueno, esto requiere de muchos fondos, de mucho dinero. El Plan Mérida, por ejemplo, piensa uno de inmediato cuánto ha funcionado esto. Vamos a la pausa, regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, todo lo que hemos hablado, Bernardo, tengo la impresión de que requiere, usted decía ya, el esfuerzo integrado regional para hacer frente a todo este fenómeno de la migración, cómo generar condiciones en cada uno de los países para que la gente no emigre en estas condiciones, hacer frente al narcotráfico, al crimen organizado, a la trata de personas, todo esto. Pero bueno, en el marco de eso, el Plan Mérida, ¿qué ha pasado con este plan finalmente? ¿Es que también el Plan Mérida ha fracasado? ¿Es que también las políticas norteamericanas para la región también están fracasando? Yo creo que se tienen que poner a consideración y repensar, ¿verdad?, algunos esquemas como el Plan Mérida, que en algún momento han tenido su papel, su eficacia. Sin embargo, yo creo que, como señalaba antes, hay esfuerzos más allá del tema de seguridad, de capacitación, de cooperación, como es en el caso del Plan Mérida. Otro tipo de programas que, decía yo, pues quizás están a un 10 o 15% de lo que deberían de tener en recursos, como este proyecto Mesoamérica, ¿verdad?, donde hay muchos proyectos en Centroamérica con México. Yo creo que esa parte de repensar, ¿verdad?, los esquemas de cooperación donde no solamente sea el énfasis en seguridad, sino sea el tema del desarrollo, ¿verdad? Sin desarrollo, yo creo que lo más que podamos hacer en seguridad no va a tener los frutos necesarios si no pensamos en un modelo de desarrollo donde haya una distribución y un acceso de la gente a mayor capacidad de empleo, mayor capacidad económica en los países que son tendientes a expulsar a población que emigra hacia los Estados Unidos. Bueno, realmente es una situación grave porque en el marco de una reunión de presidentes que hubo en nuestro país, pudimos conversar en este mismo espacio con Laura Chinchilla, la presidenta de Costa Rica, y ella advertía de que en la medida en que en Colombia se presionó al crimen organizado, al narcotráfico, se le cerró, se le fue estrechando el cerco, digamos, saltó todo ese fenómeno, se fue hacia México. Ahora México tiene ese problema de los coches bombas y todo esto que está ocurriendo, que era muy característico de Colombia, ¿no? Ahora es en México, pero entonces decía ella que el siguiente escenario que se configuraba era la región centroamericana para el narcotráfico. Es decir, entonces es una situación que está contaminando a toda la región, ¿no? Definitivamente que si se hace presión sobre un grupo que opera transnacionalmente, es ese un riesgo
que se puede observar en la extensión de estos carteles hacia las regiones vecinas. Y en ese sentido, pues yo creo que el elemento de cooperación y de concertación es fundamental, porque, es decir, México solo, si no tiene en consideración estos impactos regionales del combate al narcotráfico en territorio mexicano, y si otros cooperantes, como el caso de Estados Unidos, no ve el fenómeno como algo donde hay un mercado, ¿verdad? Digo, yo creo que eso no podemos olvidar, ¿no? Que hay un mercado de consumidores fundamental en los Estados Unidos. Si no vemos todas las piezas, pues como se dice, del rompecabezas, de todos los países, de todas las implicaciones, los esfuerzos netamente de seguridad como el Plan Mérida o otros esfuerzos o la situación que señala sobre el impacto de Colombia, del combate de Colombia hacia regiones, como decía la presidenta Chinchilla, yo creo que toda esa parte implica una cooperación internacional muy diversificada y muy integrada en aspectos donde el desarrollo, yo insisto, aunque pueda parecer como una insistencia, vamos a decir, que no tiene que ver, yo creo que un punto fundamental para toda América Latina está en sus modelos de desarrollo, el desarrollo sustentable, el desarrollo de sus capacidades y una relación diferente con los países y las empresas internacionales de los países desarrollados. Eso es lo que priva en adelante, porque con lo que explicaba la presidenta de Costa Rica es que, y decíamos, es que en la medida en que se cierran los cercos al narcotráfico, al crimen organizado en Colombia, luego en México, advirtiendo de que, bueno, México pueda ganar esa batalla que tiene en este momento, que es muy dura, ¿no? Haya movimientos entonces de estos grupos hacia Centroamérica. Yo creo que tenemos que considerarlo, particularmente pues la región más cercana, que es el caso de Guatemala, El Salvador. Yo creo que es fundamental el generar estrategias muy específicas para evitar la expansión o extensión de estos grupos a los países vecinos. Y yo creo que la visita del presidente Funes puede ser un detonador para generar esquemas nuevos, esquemas más adecuados, con más futuro para la región en su conjunto. Perfecto, se nos agotó el tiempo. Bernardo, quiero agradecerle infinitamente que ha estado con nosotros, muy gentil. Muchas gracias por la invitación, William. Muchas gracias a la prensa gráfica, Canal 25, por esta oportunidad. Bueno, gracias a usted. Agradecemos la sintonía a nuestros cibernautas que nos han seguido a través de la prensagráfica.com y desde luego también a nuestros televidentes en canal CCTV, Canal 25 y señal abierta y 95 en cable. Gracias a ustedes, nos vemos mañana a la misma hora. Buenas noches.